bienvenidos. Gracias. Fidelio, ¿qué fue el 14 de junio como movimiento clandestino que fue a su vez el enlace y conexión entre 1959, una síntesis de años de lucha antitrujillista, y por supuesto la agrupación política 14 de junio, que fue lo que esos anhelos y ese programa mínimo de liberación buscaba llenar a este país de democracia? Bueno, fíjate, Roberto Casar, uno de los más brillantes historiadores dominicanos y de los que más ha estudiado la historia reciente del país, ha planteado que el 14 de junio, el movimiento revolucionario 14 de junio, es la organización más significativa de toda la historia republicana de la República Dominicana. Para sintetizar eso, hay que conversar de cuáles fueron las grandes jalones, epopeyas de la construcción de esa organización, que jugó ese papel para convertirse en la organización más significativa de la historia republicana dominicana. Lo primero es lo siguiente: estamos hablando principalmente de Manolo y Minerva Mirabal y su generación política. Estamos hablando de eso, Manolo, Minerva y su generación política. En segundo lugar, en el 1958 y 59, que ya el régimen estaba entrando en lo que iba a ser su gran crisis, en la República Dominicana crecieron los núcleos de resistencia enormemente en todos los rincones y en todos los sectores sociales del país. Ahora bien, por la radicalidad criminal del régimen de Trujillo y el eficiente servicio de inteligencia, esos núcleos no se conectaban uno con otro, ni mucho menos. Eso era un riesgo de muerte para cualquier núcleo. Y en ese sentido, la primera gran tarea de esos gigantes, Manolo, Minerva y su generación, fue, después del triunfo revolucionario en Cuba, cuando en la República Dominicana existían cientos y cientos y cientos de pequeños núcleos de resistencia contra Trujillo que hacían distintas actividades, aunque sea solamente poniendo volantes en los baños y poniendo bombas, etcétera, etcétera. La primera gran tarea fue plantearse unificar en una sola organización aquella reguero de organizaciones de resistencia, de núcleos de resistencia en el país. Tarea ciclópea, tarea extraordinaria que Manolo, Minerva y su generación se lo plantearon. Esa es la primera gran tarea. Y siendo así, entre su generación distribuyeron los responsables por regiones del país y por sectores sociales, y el 10 de enero de 1960, esos representantes se reunieron porque cada uno tenía su responsabilidad en pequeños sectores, tanto sociales como geográficos en el país. Se reunieron y fundaron el Movimiento Revolucionario 14 de junio. ¿Por qué 14 de junio? En homenaje a la gesta que se había desarrollado a partir de junio de 1959. La gesta de la raza inmortal. Las expediciones de Maimón, Constanza, Maimón y Esterondo. En segundo lugar, plantearon asumir como programa y como manifiesto de esa organización, que la llamaron Movimiento Revolucionario 14 de junio, tanto el manifiesto como el programa mínimo de los expedicionarios de la raza inmortal, en homenaje a eso. A esos que traía una serie de ideas de cómo debía ser. Un programa mínimo y principalmente político. Un manifiesto político, sí. Y en tercer lugar, ahí se planteó como la tercera resolución, organizar la insurgencia armada del pueblo dominicano contra Trujillo. Porque la expedición de Constanza, Maimón y Esterondo fue una insurgencia armada para derrocar el régimen de Trujillo. No había otra forma de derrocarlo que no fuera por ese camino. Entonces esa fue la tercera resolución.
Lo que pasa es que la tarea fue tan ciclópea que uno de los núcleos, el Servicio de Inteligencia Militar, se dio cuenta. ¿Por qué? Porque se acercaron a alguien que aparentaban ser un antitrujillista, pero era un miembro del Servicio de Inteligencia. Y ahí nace el 10 de enero de 1961, pero al mismo tiempo se inicia la persecución contra los hombres y mujeres que bajo tortura, bajo los más crueles castigos, fueron poco a poco, vamos a decir, cediendo para dar nombres de la extensión de la organización. Extensión de la organización que asustó al régimen por la envergadura y por todos los sectores y por la extensión geográfica de esa situación. Esa es la primera inmensa tarea de Manolo, de Minerva y de su generación. La segunda tarea ciclópea, y ya en este momento Minerva había sido y las hermanas Mirabal asesinados, fue cuando ajusticiaron a Trujillo decidir extender el movimiento revolucionario 14 de junio a toda la geografía del país. Y en el curso de varios meses, ya el 14 de junio estaba sembrado en todas partes, en todas partes. Yo y Chanchano fuimos testigos de esa situación. Manolo salió a recorrer todos los rincones del país y los campos del país y las montañas del país. Y en todo el territorio nacional se regó esa semilla y se crearon, tanto con los miembros originales de clandestinos, como por otros hombres y mujeres serios que había en cada comunidad, en cada campo, en cada paraje, se creó la estructura ya pública del movimiento revolucionario. Chanchano, ¿cómo fue el surgimiento de ese liderazgo de Manolo Tavares, Minerva y esa generación, sobre todo en un lugar tan difícil para crecerse, por muchas razones, como es una cárcel en la cual uno padece las torturas de parte de sus verdugos, de sus victimarios trujillistas? Déjeme decirte primeramente lo que Fidelio llama esa generación ciclópea, y que nosotros le llamamos la generación Manolo Tavares. Yo soy de lo que me considero la generación Manolo Tavares. Aunque Manolo Tavares yo no lo conocí hasta el 1960, cuando egresé en la cárcel de la 40 y que me tiraron a un sitio y encontré tres paquetes, o sea, 3 hombres que se encontraban ahí. Cuando la vista mía se adaptó a la oscuridad, me di cuenta que eran 3 personas que se identificaron. Uno llamado el ingeniero Alfredo Manzano, Caín Abel, y otro que se llamaba el doctor Cabrera. Esos 3 personajes son importantes para mí porque fueron quien me dieron a conocer a Manolo. Cuando me identifiqué quién yo era, yo soy un tipo estudiante de la universidad, soy en la oscuridad. Estudiante de la universidad, yo vengo de la iglesia de la Altagracia porque realmente yo era un gran católico en esa época. Y comienza entonces, después que me identifico, el único que está limpio de esos 4 personajes que están en el suelo soy yo, porque a mí no me habían torturado todavía. Pero Alfredo Manzana, Caín Abel y el doctor Cabrera sí estaban bien agolpeados, porque 3 días antes, el 17 de enero, fueron bien torturados. O sea, inmediatamente yo me di cuenta de lo que me esperaba, ¿verdad? Tanto Caín Abel como el doctor Cabrera comenzaron a identificarme, a decirme quién era Manolo, porque yo no conocía a Manolo. Claro, que el grupo mío, nosotros pertenecíamos a una serie de células en la universidad, y no solo en la universidad, era que en el país entero, el país era como la piel de una pantera, o sea, con muchas sombras. Cada una de esas sombras eran células de células antitrujillistas, porque no se llamaba 14 de junio. 14 de junio se llama el día 10 de enero de 1960, cuando en una finca en Mao, del doctor Bogal, 12 hombres y 2 mujeres
formaron lo que se llama el 14 de junio. Eran gente muy entusiasta. El mayor entusiasmo, claro está, dependía de lo que ocurrió en Cuba en enero de 1959, ¿verdad? La gran revolución comandada por Fidel Castro. Y ese era el entusiasmo de todos nosotros, pero no de nosotros, era en América entera que había un entusiasmo de esos movimientos antitrujillistas y anti-yanquis, porque ya para 1960, 59, antes de nosotros, pero ya nosotros hablábamos no simplemente de la lucha antitrujillista, hablábamos también de la lucha antiimperialista. Después que Caonabo Abel y el doctor Cabrera me identifican como es Manolo físicamente, porque me dieron todo. 2 días después, 3 días después, nos sacan al patio de la 40, antes de decirle que ese día 19 en la noche, ese día 20 en la noche, fue que yo fui torturado. O sea, todo lo que estaba en el patio sería como el día 27, 28 por ahí, nos salieron a fotografiar, a tirarnos fotografías. Todas las fotografías. Si alguien encuentra un libro que se llama Complot Develado, verán que la mayoría de los que estamos en esa fotografía tenemos una camisita de cuadro, porque eran como 3 camisas, nada más póngase la camisa, y nos fotografiaban desde la cintura hasta la cabeza. O sea, la cara, nuca, el cuerpo torturado no se lo presentaban. ¿Qué pasó en esa salida al patio de la Importante. En esa salida al patio fue que conocí a Manolo inmediatamente por la forma de que Caonabo Abel y el doctor Cabrera me di cuenta quién era Manolo. Inmediatamente me di cuenta por la gallardía y la forma de comportarse. Es más, nos dimos cuenta con los guardias que estaban ahí que cuando llamaban a alguien a Manolo le daban un tratamiento diferente. ¿Por qué era diferente? Porque el tipo parece que se proyectó inclusive dentro de los mismos militares con cierta forma, una forma tal que era respetado desde el principio. En esa reunión, en el patio, como 200 hombres, hay una cosa que yo siempre quiero agregar. Siempre yo digo, parecía como una piscina y todos nosotros desnudos, eran los peces dentro de esa piscina. Otra cosa que quiero observar es el instinto gregario de los hombres. Los hombres se comportan como los animales cuando se sienten en peligro. ¿Cuál es el instinto gregario? Como que se apelotona, se va juntando como un dedo. Eso es lo que se llama el instinto gregario. En uno de esos movimientos, Manolo le dijo a los que estaban más cerca la siguiente palabra: los que estén en mejores condiciones, ayuden a los que están en malas condiciones. Eso se me quedó para toda la vida, porque Manolo, una de las cosas importantes era que siempre preocupándose de los demás, siempre preocupándose de los demás. Pero no solamente ahí en el patio de la 40, inclusive en el momento de su muerte también preocupándose por los demás. La mayoría tenemos una camisita de cuadro, que eran como 4 camisas, póngase esa. Y se la tiraban. A Manolo te dije que le daban un trato diferente. Los respetaban. Desde la 40 Manolo los respetaban. Quiero hacer hincapié en otro personaje. Luis Gómez Pérez, en la 40, se dio a conocer igual que Manolo. Es más, Luis Gómez Pérez salió de la 40 como un gran líder. ¿Por qué? Porque tenía, parece, una capacidad de soportar golpes extraordinaria. Tanto es así que Luis Gómez se desmayó más de una vez, lo revivían y volvían y lo golpeaban. ¿Cómo se produce esa salida de Manolo de la cárcel y su incorporación a la sociedad dominicana? ¿Cómo lo recibe la gente? Sí, fíjate, primero quiero contar una anécdota. En una generación llamada Manolo, que es un video que nosotros hicimos en la Fundación Manolo Tavares, el Luis narró el siguiente episodio. 21 de enero. El 21 de enero hubo una pela colectiva en el patio. Y entonces Dante Minervino, que era uno de los criminales más malditos, capitán,
después que todo el mundo está ahí desnudo, golpeado, algunos ya con gusanos en las heridas y cosas, le dice, pónganle a una tribuna al líder para que hable. Póngasela, le da órdenes a los calieses. Y entonces le pusieron 2 bloques a Manolo. Eso lo narró Luis Gómez Pérez, que estaba ahí en ese momento. Y entonces, líder, hable a su tropa. La tropa eran todos esos hombres. Todos esos hombres desnudos, destruidos, y así con ese espíritu gregario. Y entonces Manolo empezó planteando. Este ha sido un revés, pero nuestra lucha, y cuando estaba siguiendo con todo el discurso, que era la lucha continúa, etcétera, 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 los calieses se quedaron asombrados y le cayeron a palo y lo apiaron del sitio donde lo habían puesto. De los 2 bloques. De los 2 bloques que le habían puesto como tribuna. Eso expresa claramente lo que Chanchano estaba planteando de Manolo, porque eso se repitió. De su en el actitud momento en ante que los era victimarios. inminente que lo iban a fusilar, donde Manolo decía, no lo fusilen a ellos, que yo soy el responsable principal. Hasta que el momento de su muerte, coño. Incluso le dijeron a todos que se desnudaran y Manolo dijo que no, y que no, y que no, y que él era el responsable, y que esos jóvenes que están ahí, ustedes no. Estamos hablando en Manaclas, en el año 63. Estamos hablando de Manaclas. Entonces, fíjate bien. Yo caí preso en el 1959, en la 40, y yo conocí a Manolo en la casa de doña Carmen de Alessandro, que era hermana de Manolo, y era la mamá de Yuyo. Y entonces Yuyo me sacó de su casa, porque las casas estaban todas juntas, y ahí yo conocí a Manolo, pero yo acababa de caer preso. Y Manolo me dijo, Fidelio, no venga donde Yuyo, y no te acerques a nosotros, porque después que te sueltan, ellos te siguen vigilando. Y entonces tú puedes conducirlo a los calieses. Así fue que yo conocí a Manolo, así, simplemente 2 o 3 palabras, en el patio de doña Carmen, que se juntaba la familia. Manolo era una personalidad extraordinaria, pero ese sentimiento de preocuparse por los demás era parte de sus valores. Y son parte de los valores de esa generación llamada Manolo. Y de ese periodo de historia dominicana que empieza en el 58-59, ya venía de la década de 40 y del 50, y se prolonga hasta la Guerra de Abril y más allá de la Guerra de Abril, que son los valores morales que encarnaban esta generación de luchadores y de hombres y mujeres luchadoras que significaron un proceso extraordinario en la República Dominicana que trajo como consecuencia la invasión americana, pero ese ya es otro tema. ¿Y cómo recibe la sociedad dominicana a este hombre que venía de 2 situaciones sumamente difíciles? Por un lado, por supuesto, ser víctima, siendo líder de un movimiento clandestino, probablemente el más importante en toda la dictadura de Trujillo, de resistencia al régimen de oprobio, pero también siendo viudo de su esposa Minerva, que había sido, junto a sus hermanas, asesinadas a palo por el CIN. Fíjate, octubre del año 61, a mí no me nombraron secretario de organización del Comité Central del 14 de junio. Y a mí me tocó, en parte, acompañar a Manolo en la segunda experiencia ciclópea de Manolo, que fue que Manolo recorrió el país entero, incluyendo las secciones rurales y los campos, para articular el 14 de junio, que ya había salido a la luz pública como una organización pública. Y donde quiera a Manolo lo recibían con un respeto extraordinario. Lo recibían como un respeto extraordinario los que eran miembros clandestinos y no cayeron presos en la redada del 10, 11, 12, 13, 14, 15 de enero de 1960. Pero también los hombres y mujeres y los jóvenes serios que había en cada una de las comunidades. O sea, Manolo ya en ese momento tenía un inmenso liderazgo. Y eso se ve en las grandes manifestaciones, en las grandes marchas.
juntar Las concentraciones. 40.000 personas el 14 de junio del 62, 50.000 personas en la capital, que nada más tenía 300.000 personas, eso no lo ha repetido ningún líder aquí comparativamente en la República Dominicana, pero eso era el carisma de Manolo, y ese es el prestigio de Manolo, y esa era la trayectoria de Manolo que había. Por eso que yo digo lo siguiente, y yo no solamente. En la República Dominicana han aparecido 4 grandes movimientos. El primero fue la independencia de 1844, la restauración, unos grupos que vinieron a principios de siglo, que Balaguer no sé por qué le llaman los carpinteros, y la era de Trujillo, y el movimiento revolucionario 14 de junio. Los de la independencia del 40, ya en el 60 no existían. Algunos se fueron para Venezuela, aunque eran héroes nacionales, ¿verdad? La gente de la restauración, ya en el 1988 por ahí, prácticamente no existían. Ahí que vienen los movimientos, 1800. que Balaguer llama los carpinteros, y la era de Trujillo. Pero el movimiento revolucionario 14 de junio comienza en el 1959, y todavía en estos años seguimos mencionándolo y siguen actuando y seguimos moviéndonos. Esa es la generación llamada Manolo Tavares. Seguro. ¿Qué sintieron ustedes y qué comenzaron a hacer como jóvenes de una generación que se iba perfilando bajo la égida de un liderazgo como el de Manolo en las calles de República Dominicana, en las calles del año 1961, cuando todavía los Trujillos no habían salido del país? Permíteme decirte que antes de salir a la calle, los hombres del 14 de junio que regresaron de la Beata, como es el caso mío, a la Victoria. De la cárcel La Beata. De la cárcel de la Beata. Regresamos a la Victoria. Ya nosotros hablábamos de la insurrección. Ya hablábamos de la insurrección. Recuerdo un muchacho muy entusiasta que fue con nosotros a La Manacra, que se llama Rubén Díaz Moreno. Rubén hablaba de guerrilla. Si no nos entrenamos, aunque Trujillo muera, los que se quedan después de Trujillo van a ser nuestros torturadores de nuevo. Tenemos que entrenarnos. O sea, nosotros hablamos ya de guerra y de guerrilla en ese. Ese era el entusiasmo de nosotros. O sea, que no solamente era contra el trujillismo que permanecía en el poder, era contra todas las formas de autoritarismo. Claro. Era un proceso de liberación nacional. Claro. No, lo que pasa es que el ajusticiamiento de Trujillo, que se dio como consecuencia de una conjunción de factores muy, muy importantes, sería muy largo narrarlo, creó en la República Dominicana un sentimiento en la juventud, no solamente de tipo insurgente y revolucionario, sino antiimperialista también. Porque América Latina se había abierto un proceso después del triunfo de la Revolución Cubana y durante los 2 años o 2 años y pico de la Sierra Maestra, en América Latina se había creado un movimiento de insurgentes. Entonces, en ese sentido, el 14 de junio expresaba todo ese sentimiento que existía en América Latina y que iba creciendo. Incluso cuando yo dije que en octubre a mí me nombraron secretario de organización del Comité Central del 14 de junio, yo había regresado el 13 de agosto junto con Luis Gómez, que es una figura central en el proceso del 14 de junio, porque yo había salido a hacer contacto con el exterior para mandar armas a la República Dominicana, armas que nos habían prometido la República Dominicana, porque ese espíritu insurgente que el 14 de junio nació con esa visión y asumió el programa y el manifiesto de los expedicionarios de junio y el ejemplo de junio, ese espíritu se mantuvo en los catorcistas durante muchísimo tiempo. Eso fue una herencia del sacrificio de Manolo y Minerva y su generación política, y de la acción de Manolo que sobrevivió el asesinato de Minerva hasta Manacra. ¿Cómo era ese encuentro del liderazgo de Manolo Tavares con el pueblo dominicano que se vestía de verde y negro, el pueblo catorcino? Hay una época del 14 de junio que yo no la viví, que es la que Fidelio dice ya cuando salimos a la luz pública. Hasta más o menos un año después yo no la viví. ¿Por qué? Siguiendo la idea del 14 de junio de Manolo Tavares, Manolo hizo una carta de su puño y letra
y se la envió a Fidel Castro, pidiéndole que le entrenara a ese grupo de hombres que iban para allá. Éramos 21 hombres. Esos 21 hombres fuimos a Cuba y nos entrenamos durante cerca de un año. Yo he conversado con la gente que se entrenó en Cuba en la época de 1960, después que ganó el triunfo de la revolución, y que vinieron en la expedición de Maimón, Constanza y Esterondo, y ninguno de ellos tuvo un entrenamiento igual al de nosotros. No lo tuvieron, porque nosotros en Cuba, desde finales del 61 hasta mediados del 62, permanecimos en Cuba, entrenándonos políticamente y militarmente y en otro tipo de actividades. La única cosa que nosotros no hicimos en ese entrenamiento fue manejar tanques de guerra. Pero después todos los tipos de armas, desde la liviana hasta las armas pesadas, sacando los tanques, nosotros nos entrenamos en todo ese tipo de cosas. O sea, estábamos muy bien preparados en ese sentido. Hasta el extremo tal que yo una vez tuve una conversación con militares de alta graduación, de lo que creen que saben mucho, y tuve que explicarles cuál era el funcionamiento de las armas, o sea, las manuales, masa retrocediente, toma de gases y cosas otras. O sea, las armas tienen 4, y esos militares se quedaron así, ¿cómo? Sí, son 4 funcionamientos. Y les tuve que explicar. O sea, nosotros tuvimos un gran entrenamiento físico y mental. Y aquí, militarmente. Y aquí había todo un periódico, habían manifestaciones, había toda la organización de una militancia, como tú dices. Sí. Se estaba organizando la insurgencia del pueblo dominicano. El 14 de junio publicaba 60.000 unidades del 1J4. Del periódico. 2 veces por semana. Pero es una cosa extraordinaria. La gente lo esperaba. Los calieses, los paleros, le caían atrás a todos los que salíamos a distribuir el periódico. Y así a palo, el periódico se distribuía 60.000 ejemplares. Manuel recorrió el país entero y en todo el país se recibía el periódico 1J4. Y la gente le caía atrás. Le caía atrás, lo esperaba.